continuación estudiaremos las reglas generales de competencia establecidas en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, taxativamente enunciadas del artículo 7 al 24. Son 18 reglas de competencia que analizaremos a continuación. La primera es la competencia por razón del valor. Indica el artículo 7, por razón de la cuantía son competentes los jueces menores, entiéndase los jueces de paz, cuando el valor que se litiga no exceda de 500 quetzales. Debemos recordar que nuestro código procesal data de 1963. Actualmente se aplica a este artículo el acuerdo 2-2006 y el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo vimos en el video anterior. Debo indicarles que estos acuerdos no son aplicables para los asuntos de familia, tal como lo menciona el acuerdo 2-2006. Recuerden, no se aplica para esta materia. Número 2. ¿Cómo determinamos el valor de la reclamación? ¿Cómo se establece la cuantía? ¿Cuáles son las reglas establecidas? La respuesta yace en el artículo 8 de este cuerpo legal. Artículo 8 que tuvimos a bien explicar de forma amplia en el video anterior. Usted ya sabe que para establecer al juez competente y siempre que se trate el litigio sobre una cantidad de dinero líquida y exigible, obligatoriamente tenemos que utilizar el artículo 8, ya que en el mismo se establece que para determinar al juez competente no se computarán los intereses devengados. Número 2. Si la demanda fuere de pagos parciales o saldo de obligaciones, la competencia se determinará por el valor total de la obligación. Y número 3. Si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual, tal como lo explicamos en el video pasado. ¿Cómo determinamos el valor si en dado caso existiera duda del mismo? Para ello el artículo 9 de nuestro código establece cuando en un proceso hubiere divergencia o duda acerca de la cuantía del litigio, la decidirá el juez oyendo a las partes por un término común de 24 horas. Entonces, ya sabe, el trámite, si en dado caso existiere alguna incertidumbre del valor para establecer la cuantía, el juez le concederá audiencia a las dos partes por el término de 24 horas y con base a ello tomará la decisión. Regla número 4. Juez competente en asuntos de valor indeterminado. Recuerde que en el mundo del derecho no todo versa sobre reclamación de cantidad de dinero líquida y exigible. Hay muchos litigios que por su naturaleza no pueden ser cuantificados. A manera de ejemplo podemos citar los procesos de reivindicación de la posesión o propiedad establecidos en la norma material, artículo 469 del Código Civil, en aquellas diligencias de titulación supletoria para invocar la usucapión y registrar los bienes que adolecen de inscripción registral. Son asuntos de valor indeterminado. Aquellos
juicios sumarios de desocupación. Cuando tenemos a un inquilino que no quiera desocupar el bien inmueble una vez vencido el plazo o por cualquiera de las causas establecidas en el Código Civil, se le debe iniciar un juicio sumario de desocupación. Ese es un asunto de valor indeterminado e en consecuencia conocerá el juez de primera instancia, salvo, y preste bastante atención, salvo que en este juicio sumario de desocupación también se reclamen rentas atrasadas. Si hay reclamación de rentas atrasadas, entonces captamos la utilización del artículo 8, numeral tercero, para determinar si este juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas lo conocerá un juez de primera instancia o un juez de paz. Depende. Regla número 5. Pero antes de continuar, debe quedar bastante claro que todo aquel litigio donde no exista una reclamación directa de una cantidad de dinero líquida exigible es juez competente el de primera instancia, tal como lo indica el artículo 10. Regla número 5. Determinación del valor en acumulación objetiva de demandas. ¿Y a qué se refiere este tema de la acumulación objetiva de demandas? Para ello, debe usted leer y analizar lo que establece el artículo 538 al 546 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Si en un mismo proceso se entablasen a la vez varias pretensiones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme a lo previsto en este código, o sea, en el articulado antes indicado, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascienden todas las pretensiones entabladas. Entonces, cuando hay una acumulación objetiva de demandas, estamos indicando que existen varias demandas o varias reclamaciones dentro de un mismo litigio. En consecuencia, este artículo nos indica que se va a establecer la cuantía con base al monto a que asciendan todas las prestaciones. Ya sabe usted que para establecer esas normas tenemos que utilizar los acuerdos 2 y 37 de 2006, así como el artículo 8 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Regla de competencia número 6. Competencia por razón del domicilio. Recordará usted que en sus semestres anteriores tuvo a bien estudiar lo que es el domicilio, tal como lo establece nuestro Código Civil, en el que taxativamente el artículo 32 le indicaba que el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanencia en él. Se presume el ánimo de permanencia o de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Y por supuesto, tuvo usted la oportunidad de estudiar las diferentes clases de domicilio. Entonces, ¿a qué se refiere la competencia por razón de domicilio? Debemos para ello analizar lo que establece el artículo 12. Cuando se ejerciten acciones personales. Preste atención a esta expresión. Acciones personales. Una acción personal es aquella que el demandante dirige directamente contra una persona en específico, como por ejemplo
una acción para requerir el pago de una deuda. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía. Cuando hablamos de mayor cuantía, se refiere a aquella cantidad que exceda de lo establecido en los acuerdos 37 y 2/2006. El de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. Entonces, en el ámbito procesal, tomamos que el domicilio es sinónimo del departamento donde resida el demandado. Y el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Cuando hablamos de menor cuantía, nos estamos refiriendo a esos montos por los cuales tiene competencia los jueces de paz. Entonces, la regla general es que si vamos a reclamarle o demandar a una persona por una acción directa o personal, siempre será juez competente el del lugar del domicilio del demandado. Esta es la regla general. Si mi demandado entonces está en San Marcos, porque allá tiene su domicilio, pues tendría que demandarlo en San Marcos. Si mi demandado reside en Escuintla, pues tendría que demandarlo en Escuintla, al tenor de lo que establece este artículo 12. Pero llama la atención lo establecido en el segundo parágrafo que indica en los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos, o sea, nos estamos refiriendo a aquellos juicios orales de alimentos. Los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pago de pensiones, por ese concepto, será juez competente el del lugar donde resida el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante a elección de esta última. Entonces, el artículo 2 en el segundo párrafo le da la opción a la parte demandante de elegir si plantea la acción en el domicilio del demandado o donde tenga el demandante su domicilio. Esto obviamente es para proteger los derechos de menores. Tenemos nosotros el instructivo de los juzgados de familia, que en el artículo 18 se concatena con este párrafo. Entonces, si vamos a demandar algún proceso de alimentos y la parte demandante se encuentra en Quetzaltenango y el demandado tiene su domicilio y por ende reside en Mazatenango, la parte actora podría decidir si iniciar el proceso acá en Quetzaltenango o en Mazatenango, al tenor de lo que establece el artículo 12, pero son cuestiones de familia. Y por supuesto, si se plantea la demanda acá en Quetzaltenango, pues se tendría que utilizar lo referente a un exhorto o un despacho para que un juez de aquella localidad le pueda notificar al demandado. Regla número 7. Competencia por razón de domicilio. Competencia por razón de domicilio, ya la vimos en el número 6. Número 7, competencia a falta de domicilio fijo.
El que no tiene domicilio fijo podrá ser demandado, número 1, en el lugar en donde se encuentre o en el lugar de su última residencia. Si nuestro demandado no tiene un domicilio fijo como lo establece el Código Procesal, existe esa posibilidad de notificarle en cualquiera de los dos lugares que se indican en el artículo 13. Regla número 8. Competencia por domicilio constituido. Este tipo de competencia se origina cuando el demandado ha elegido su domicilio por escrito para actos o asuntos determinados. Imagínese que nuestro demandado en un contrato, cualquiera que sea su índole, señaló un lugar o un domicilio específico para ser notificado, pues al tenor del artículo 14 es un domicilio constituido de forma contractual, por ende ahí se le tendría que practicar la notificación y seguirle el proceso respectivo. Regla número 9. Competencia en acumulación subjetiva. Cuando hablamos de acumulación subjetiva nos referimos porque existe pluralidad de sujetos que sean demandados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acumulación objetiva, que ya vimos en la regla anterior, con la acumulación subjetiva? La acumulación objetiva se refiere a todas las pretensiones que se dirigen o que se gestan dentro de un mismo proceso. Contrario a ello, la competencia en acumulación subjetiva refiere a que dentro de un mismo proceso necesitamos demandar a varias personas. Es algo que establece específicamente el artículo 15. Si fueren varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio, y usted va a subrayar, de uno de los demandados a fin que se resuelvan en un mismo proceso. Entonces, imaginémonos que estamos demandando la reivindicación de la propiedad, pero esta propiedad la ostentan varias personas, o sea, ellos tienen el título de copropietarios. Entonces, de conformidad con la ley, tendríamos que demandarlos a todos, pero como lo establece el artículo 15, si fueren varios demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados. Si uno de los demandados reside en Totonicapán, otro en Sololá, otro en Quiché, pues de conformidad con este artículo puede plantearse la acción ante juez competente del domicilio de cualquiera de ellos. Regla número 10. Competencia en procesos sobre daños. Recordará usted que los daños están plenamente definidos en el artículo 1434 de nuestro Código Civil. Ya recordará usted también que están lo referente a la prescripción de los daños, que prescriben en un año. Pero si nosotros necesitamos demandar daños, la reparación de daños, de conformidad con esta regla número 10, será el juez competente el del lugar donde se causaron los daños. Es una regla específica para la reclamación de reparación de daños. Siempre será juez competente el del lugar donde se causó el daño. La regla número 11, competencia por derecho de acción personal.
El demandante en toda acción personal tendrá derecho de ejercitar su acción ante el juez del domicilio del demandado. No obstante, cualquier renuncia o sometimiento de este. Recuerda que en la regla, por razón del domicilio, en la regla número 6, hablamos que las acciones personales siempre se le notificará al demandado en el lugar de su domicilio o residencia. Esa es la regla general. Pero nos establece el artículo 17, que se convierte en la regla número 11, competencia por derecho de acción personal, que el demandante, o sea, la parte actora, tiene el derecho de plantear la acción ante el juez del domicilio del demandado, perdón. Entonces, imaginémonos que una acción personal, que sería el cobro de una cantidad de dinero en un juicio ejecutivo, se tendría que demandar a nuestro deudor en el lugar de su domicilio. Eso significa que si el deudor se encuentra en Petén, tendríamos que demandarlo en Petén. Si se encuentra en Guatemala, pues se tendría que demandar en Guatemala, y esa es la regla general. Pero lo que necesito que usted subraye en el artículo 17 es la última línea que indica: no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este. Por eso es importante que al momento de redactar un documento, cualquiera que sea su índole, o un contrato específico, un contrato de préstamo, un contrato de mutuo, siempre es aconsejable que dentro del mismo, si es que nosotros asesoramos a la parte acreedora, dentro del mismo contrato indiquemos que el deudor renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que elija el acreedor. Entonces, a eso se refiere el último fragmento del artículo 17, que no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este. O sea, estamos hablando del demandado. Si es de esa forma, podemos demandar al deudor en cualquier juzgado competente, por supuesto, por razón de la cuantía del país. No importa que el mismo se encuentre en Izabal, en Alta Verapaz, en Livingston, en Petén, no importa. Si él se ha sometido o ha renunciado a ese derecho que le asiste, en consecuencia podrá ser demandado en cualquiera de los juzgados que elija la parte acreedora. Regla número 12, competencia por ubicación de bienes inmuebles. A esta regla número 12 también se le conoce como la regla de las acciones reales. ¿Y por qué de acciones reales? Se refiere que la parte actora demanda un derecho sobre bienes inmuebles, un derecho real sobre los mismos. Esta regla está contenida en el artículo 18. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, ojo, son bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. Entonces, ya se lo mencioné con antelación. Si debemos iniciar un juicio ordinario de reivindicación de la propiedad, pues el juez competente, como es una acción real, será el del lugar donde esté situado el mismo.
Recordemos entonces que es una reivindicación de conformidad con nuestro Código Civil, artículo 469. Es un ejemplo el que le estoy presentando únicamente. Claro, hay diferentes ejemplos que pudiéramos ir analizando. Entonces, específicamente nuestro Código Civil en el artículo 469 indica el propietario de una cosa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador. A eso se refiere la regla número 12. Siempre que vayamos a demandar o hacer reclamación alguna sobre litigios de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, será competente el juez de primera instancia del lugar donde se encuentren estos situados. Pero si estos bienes estuvieran en distintos departamentos, será competente el del lugar donde esté situado cualquiera de ellos, con tal de que allí mismo tenga su residencia el demandado. Siguiente regla de competencia. Competencia por ubicación del establecimiento comercial o industrial. Acá nos referimos específicamente a las personas jurídicas, la regla número 13. Si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, el demandante podrá deducir ante el juez del lugar en que esté situado el establecimiento. Regla número 14. Competencia en acciones de naturaleza varia. Esta regla la encontramos en el artículo 20 si la acción se refiere a bienes inmuebles y de otra naturaleza a la vez, o sea, entiéndase, bienes inmuebles y que también estemos litigando sobre derechos de bienes muebles, a eso se refiere. Si la acción se refiere a bienes inmuebles y de otra naturaleza a la vez, es juez competente el del lugar donde se encuentren los primeros, o sea, los bienes inmuebles. A eso se refiere. Si estamos litigando sobre bienes inmuebles y cualquier otro bien mueble, siempre será competente el juez de primera instancia donde se encuentren situados los bienes inmuebles. La regla número 15, la competencia en procesos sucesorios. Recordará usted cuáles son esos procesos sucesorios. Nos referimos específicamente a el proceso sucesorio intestado o proceso sucesorio testamentario. Dependiendo de la naturaleza de la sucesión, así estaremos ante cualquiera de ellos. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Qué juez es el competente para conocer estos procesos sucesorios? No está de más indicarle que estos procesos sucesorios, de conformidad con nuestra legislación, pueden ser tramitados de forma extrajudicial, o sea, ante notario en su bufete, o de forma judicial, ante juez de primera instancia civil. Claro, no es materia de nuestro curso el explicarle lo referente a procesos sucesorios extrajudiciales o notariales, sino esta regla de competencia número 15 se aplica solo y solo para los procesos sucesorios judiciales. Y bien lo indica el artículo 21. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia y nos da varios supuestos. Claro, cada uno de ellos es excluyente de los posteriores. Siempre va a ser juez competente el del último domicilio del causante. Pero si no hay último domicilio, a falta del domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de bienes inmuebles que formen la herencia. A falta de domicilio y bienes inmuebles, imagínense que únicamente el causante dejó bienes muebles. A eso se refiere, a falta de domicilio y bienes inmuebles, al juez de primera instancia del lugar
donde el causante hubiere fallecido. Como le indico, cada una de ellas es excluyente de la anterior. Y luego nos indica, ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual mientras no esté firme la partición de la herencia. En la doctrina, a este último párrafo se le llama fuero de atracción y es lo que está mencionado en el artículo 451 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ya saben, la competencia en procesos sucesorios judiciales está vertida en la regla número 15, establecida en el artículo 21 del Decreto Ley 107. Regla número 16, competencia en procesos de ejecución colectiva. Cuando hablamos de procesos de ejecución colectiva, nos referimos específicamente a aquellos establecidos o contenidos desde el artículo 347 hasta el 400 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Son temas que usted estudiará en su Derecho Procesal Civil y Mercantil 2, o sea, el próximo semestre. Pero ya le indico, en estos procesos de ejecución colectiva que está el concurso voluntario de acreedores, está el concurso necesario de acreedores, está contenido en esos artículos que le comento. En los procesos de ejecución colectiva es juez competente aquel en cuya jurisdicción se halle el asiento principal de los negocios del deudor, pero cuando no pueda determinarse, se preferirá el de su residencia habitual. Regla número 17. Competencia por accesoriedad. Recordará usted que en Derecho nos han enseñado que la obligación accesoria siempre sigue a la principal. Pues específicamente esta regla número 17, contenida en el artículo 23, indica que la obligación accesoria sigue la competencia de la principal. Y la última regla de competencia es competencia en asuntos de jurisdicción voluntaria. Cuando hablo de competencia de asuntos de jurisdicción voluntaria, me refiero a todos aquellos establecidos en el libro cuarto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es referente a los procesos especiales, o sea, del artículo 401 al 515 del mismo cuerpo legal. Como por ejemplo, tenemos el cambio de nombre, la rectificación de partidas seas de nacimiento, de matrimonio, de función. Tenemos lo referente a asiento extemporáneo, identificación de terceros. Hablamos de una identificación de tercero cuando una persona que haya fallecido en documentos que dejó tiene nombre diferente al que se aparece inscrito en su partida de nacimiento del registro civil. Entonces no podemos hacer una identificación de persona porque ella está muerta. Entonces procedemos a realizar una identificación de tercero, como lo menciona el artículo 440. A eso nos referimos con competencia de asuntos de jurisdicción voluntaria. Todos los contenidos en el libro cuarto de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos algunas generalidades de la competencia ya para ir concluyendo con este tema. El pacto de sumisión. También este pacto es conocido
en algunos contratos como la cláusula de sumisión expresa. Artículo 2. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio, el conocimiento y decisión de asunto determinado. Recuerda todas las reglas de competencia que vimos con anticipación por razón del domicilio. Y también le indicaba que hay contratos específicamente en aquellos contratos de mutuo o contratos de préstamo de dinero, siempre se plasma de parte del acreedor que el deudor renuncia al fuero de su domicilio para ser demandado en cualquier juzgado de la República. Esa renuncia del fuero de domicilio se le puede llamar pacto de sumisión o una cláusula de sumisión expresa, contenido en el artículo 2 de nuestro decreto ley 107. También tenemos la figura de la prórroga de la competencia, artículo 3. La competencia en asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de materia, de la cantidad de objeto de litis y la jerarquía que tenga en orden judicial pueda conocer del asunto ante el que se proponga. Hablamos de prórroga de competencia entonces porque un juez diferente de aquel que originalmente es competente podrá conocer la tramitación del litigio. Pero, por supuesto, hay casos taxativos en ley que los establece el artículo 4, casos de prórroga de competencia. Solo y solo en estos supuestos podemos hablar de prórroga de competencia. Y tenemos 6 supuestos específicamente. Número 1, cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de jueces competentes. Nos referimos acá específicamente en el numeral primero, cuando surgen aquellos casos de impedimentos, recusas o recusaciones. Impedimentos, excusas o recusaciones, que habla del artículo 122, 123 y 125 de la ley del organismo judicial. Si imagínense que estamos en Retaluleu y un juez civil tiene que conocer nuestro litigio, pero advertimos que él tiene amistad con la parte contraria. Entonces lo sano y lo viable para proteger el principio de imparcialidad sería plantear una recusación del juez. En consecuencia, al conocer la recusación y seguir todo el trámite correspondiente, se tendrá que designar a un juez diferente del mismo. Claro, si hay jueces dentro de la misma jurisdicción departamental, pues se nombrará uno de ellos y si no, pues se ordenará remitir el expediente a otro juez de diferente territorio. Número 2, por sometimiento expreso de las partes, ya le explicaba, se refiere al artículo 2, la sumisión expresa. 3, por contestar la demanda sin oponer incompetencia. Aquí estamos hablando en una sumisión tácita que ni el juez examinó su competencia, como lo establece el artículo 6 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 62. El juez no examinó su competencia, nos notificaron y tampoco advertimos que existía incompetencia, no planteamos la excepción dentro del plazo de ley, en consecuencia, hay una prórroga de competencia de forma tácita. 4, por reconvención, cuando ésta proceda legalmente. 5, por acumulación, nos referimos a lo que se establece en el artículo 538 y 546 de este Código Procesal Civil y Mercantil. Y 6, por otorgarse fianza a la persona del obligado. Y claro, existe la prohibición de prorrogar competencia. ¿Dónde encontramos esa prohibición de prorrogar competencia?
Artículo 120, ley del organismo judicial. No puede prorrogar competencia el Ministerio Público, que en este caso sería PGN, ni los que ejerciten derechos ajenos, salvo los mandatarios y representantes que estuvieren legalmente para hacerlo. Cuando hablamos de mandatarios, nos estamos refiriendo a los mandatarios judiciales. La regulación de los mandatarios judiciales está desde el artículo 188 hasta el 195 de la ley del organismo judicial. Y claro, para que un mandatario judicial pueda tener la facultad de prorrogar competencia, pues se le debió conferir todas las facultades del artículo 190 de la ley del organismo judicial. A eso nos referimos con la prohibición de prorrogar competencia. ¿Y qué es la declinatoria? La declinatoria se origina desde el momento que se presenta una demanda y el juez, al examinar los hechos de la misma, establece que él no es competente. Entonces, aplica lo que establece el artículo 116. El trámite en el 117. Según el artículo 116, el juez se inhibirá de conocer, o sea, el juez se abstendrá de conocer la causa y puede hacer las siguientes acciones. Número 1, mandará a que el interesado se dirija al juez competente. En la práctica, si se origina esta situación, al momento de notificarle a la parte actora sobre la declinatoria, puede optar por dos acciones. La primera es dirigirse ante el juez incompetente y solicitar los atestados correspondientes. Cuando hablo de atestados correspondientes, me refiero a los medios de prueba que incorporó a su demanda, y presentar su demanda como nueva en el juzgado que es legalmente competente. Esa es una forma de resolver esto. Y la segunda es que la parte actora, o sea, el interesado, le solicita al juez que remita las actuaciones al juez competente. Esto implica que del juzgado incompetente envía el expediente al juez que, de conformidad con la ley, tiene la potestad de conocer sobre ese litigio. De ahí que hemos platicado sobre las diferentes reglas de competencia, reglas generales. Recuerde, es de suma importancia que usted pueda analizar y comprender cada una de estas reglas de competencia, así como las clases, porque de eso depende el éxito de comenzar a plantear una demanda ante un juez que realmente tiene toda la potestad, de conformidad con la ley, de conocer el litigio. Lo primero que debemos de realizar, aparte de reunir nuestros requisitos de ley, es conocer cuál es el juez competente para dirimir la litis que se ha gestado. Hasta ahí nuestro video.